Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con... Y le doy la bienvenida a Sandra Toscano, psicóloga, y a Trixia Valle, maestra en Educación para la Paz. Sandra, Trixia, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Iniciamos contigo, Sandra. ¿Cómo son estas enfermedades mentales? Porque, bueno, la gente conoce en México la diabetes, la hipertensión, la gastritis, malestares, pero particularmente, ¿cómo podemos entender enfermedades mentales, Sandra? Ok, mira, Alberto, las enfermedades mentales son formas o trastornos que afectan nuestra forma de pensar, afectan nuestra mente, nuestros pensamientos y a la vez van a afectar todas nuestras actividades de la vida diaria. Como tal, trastornos y enfermedades mentales hay muchas. Realmente se conocen muy pocas o se habla de muy poca información, pero bueno, ahorita tenemos como las principales, las que más suenan, las que más estamos padeciendo, que es depresión, ansiedad, problemas de atención, duelos, por ejemplo, también. Entonces estamos viviendo realmente pues apenas como el empezar a conocer un poquito sobre cómo afectan estas enfermedades. ¿Son enfermedades fisiológicas, Trixia? ¿O son enfermedades, es que no sé cómo decirlo, porque la mente, pues bueno, es un enigma? O sea, porque el clásico de un familiar que tenga un paciente con enfermedad mental, todo está en la mente, contrólalo, tranquilízate, pero ¿es algo fisiológico, Trixia? Es que puede ser mixto, o sea, puede tratarse de un trastorno mental puramente o puede haber alguna baja de litio o algún químico que lleve a la persona a actuar de formas que ni la misma persona sabe por qué actúa así y que lo llevan a eso. Incluso en casos graves puede haber el tratamiento recomendado, una lobotomía, que es conectar ciertas partes del cerebro que no están funcionando, que no están alineadas. Así que antes de dar un diagnóstico se tiene que hacer un mapeo cerebral, se tienen que hacer estudios de sangre, se tienen que hacer varias cosas para determinar la causa de esa enfermedad o trastorno mental. En la mayoría de los casos, o sea, en la gran mayoría, se trata de temas conductuales que llevan a la persona a una visión de vida que genera pues todo un cambio en su sistema, en sus reacciones y que no puede tener un autocontrol. Sí. Básicamente, una enfermedad mental se trata de una baja en el autocontrol personal que lleva a tomar decisiones que pueden ser peligrosas incluso para esa persona o para las personas que están alrededor. En el caso de los niños, pues el tema de bullying, que ya es reiterativo, que empieza a ser pues agravante, ese es el tema. Digamos, ¿cómo nos encontramos ahorita en el 2024 con relación a 30 años atrás, Sandra? Porque antes las madres se educaban a chanclazos, había mucho bullying en las escuelas, no se detectaban las enfermedades mentales o no las había hace 30 años. Justo más bien no las detectábamos, no se hablaba realmente del tema de salud mental. Las enfermedades y los trastornos siempre han existido, sí han ido a la alza por algunas situaciones. Por ejemplo, a partir de la pandemia, pues tuvimos un alza en depresión, en ansiedad, problemas sociales también en relación a los niños, a los adultos, pero siempre han existido, simplemente que antes no se les daba la atención, no estábamos acostumbrados al psicólogo, al psiquiatra o incluso a orientadores también dentro de las escuelas, que ahorita ya afortunadamente estamos teniendo más acceso y más oportunidad de tener estos servicios, pero en realidad siempre han existido. Sí ha habido un alza en algunos pues trastornos, algunos malestares. Por ejemplo, se dice que la depresión pues va a ser en México uno de los principales situaciones o por lo que mucha incapacidad laboral, digamos, en las personas. ¿Qué es la depresión? Se ha ido a la alza. ¿Qué es la depresión, Sandra? Porque en algunos estudios es sí falta de alguna sustancia que esté llegando al cerebro y que provoca que la gente tenga estos estados de violencia y después de mucha tristeza que no puede controlar. Pero ¿qué es la depresión? ¿Cómo identificar? O sea, una persona, ¿cómo puede empezar a identificar? ¿Sabes qué? A lo mejor estoy sufriendo de depresión.
Ok, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, como decía Trixia, nuestra compañera, en realidad es multicausal, no hay una causa en específico, pueden ser temas sociales, también esta parte química, pueden ser algunas problemáticas, incluso hasta una predisposición genética, entonces realmente no tenemos una causa en específico, es multicausal. ¿Cuáles son los principales síntomas? Bueno, una disminución en la energía, en este interés en las actividades diarias. Mucha gente dice que es la tristeza uno de los principales síntomas, sí, pero también hay mucha irritabilidad, mucho movimiento en las emociones, desbordamiento de lo que sentimos y bueno, pues sí, una alteración, digamos, en nuestras actividades diarias. No Sí. podemos seguir nuestra vida normalmente. O sea, romper el patrón de lo que veníamos haciendo y que de repente cambie, Trixia. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con esto. Tratar de identificar la lógica de el COVID, el confinamiento, estábamos encerrados, el temor constante a que fuéramos contagiados, a que pudiéramos morir. No sé si eso exacerbó las enfermedades mentales. Volvemos en 2 minutos. Ya lo comentaste, Sandra Toscano, y quiero preguntarte a Trixia, el asunto del COVID tan terrible que vivimos, porque si sobrevivimos a la infección, muchos no sobrevivieron a esa angustia de el saber que te fueras contagiado, ver morir a tanta gente, más de 800,000 mexicanos que murieron por el COVID, esa presión tan fuerte, trabajar a distancia, ir a la escuela, no ir a la preparatoria, a la universidad, estar apartado del contacto físico, ¿eso provocó de alguna manera, Trixia, elevar los niveles de enfermedades mentales en México? De acuerdo a una medición que hicimos después de la pandemia en Educación Millennial, el 39% respondió que está sintiendo que el principal problema de los jóvenes es la depresión y ansiedad, seguido de irreverencia peligrosa, es decir, la falta de disciplina y esta arrogancia que los lleva a tomar malas decisiones. Entonces es una mezcla de la falta de control que hubo durante todo este tiempo de pandemia, donde los hábitos pues se reblandecieron, donde los horarios se reblandecieron, donde el estudio se volvió pues algo que podías hacer muchas trampas, donde había poco esfuerzo, donde había pocas satisfacciones también, muchas enfermedades y problemas, no solamente de muertes o enfermedades, sino también la parte de la violencia intrafamiliar, entornos poco afectivos, gente muy preocupada por el tema del dinero, por el tema de no sé qué. Entonces, bueno, pues todo eso fue generando un sistema en donde cada vez se volvió más problemático el tema y pues esto llevó a que lo que estamos viendo hoy, que regresaron a clases con muchas emociones dañadas y entonces al entrar a la colectividad de las escuelas, pues se generan todos estos patrones en donde hay mucha autodestrucción y mucho bullying y esto se va contagiando porque una persona que tiene una enfermedad mental va generando un entorno violento que también afecta a los demás y puede llevarlos a enfermar también. Porque muchos adultos actualmente, Sandra, Trixia, son muy crueles con las nuevas generaciones. Los llaman generación de cristal, no soportan nada, ya son muy vulnerables, fáciles de caer en este tipo de enfermedades. ¿Cómo manejarlo, Sandra? Bueno, sí, es muy importante que sepamos que estos términos se han utilizado porque justo estamos teniendo una apertura a la salud mental, a mencionar aquellas cosas que no nos parecen, no nos gustan, que lastiman a los demás. Entonces, realmente estamos viviendo ese cambio, esta apertura al tema de salud mental, pero pues desafortunadamente eso involucra también estas situaciones donde no todos están de acuerdo y pues empiezan con estos comentarios. Pero hay que saber que al contrario, en vez de ser algo malo, es bueno porque estamos teniendo por fin esta apertura necesaria a trabajar con nuestra mente, con nuestra salud mental. Y es que sí, como dices, Trixia, este tipo de enfermedades estresa a todos los integrantes de una familia o a las personas cercanas a quien padece este asunto, pero
pero ¿cómo manejarlo? Porque pues uno dice, oye, no tienes nada, te ves completo, estás bien, pues ya nada más, échale ganas, es lo que dice uno, pero es difícil manejar esto. Bueno, es que ha aparecido, eso sí no es algo que haya sido de muchas generaciones, ha aparecido muchos niños con Asperger, con déficit de atención, con hiperactividad, que eso va generando un entorno en donde hay que todo mundo tratarlo con caso especial y entonces al tratar a todo el mundo con un caso especial que requiere un cierto tratamiento, pues obviamente estar integrando y estar en esta inclusión, que esa es la Sí. sociedad que nos propone la modernidad, pues hace que obviamente hay un niño que tiene Asperger, pero entonces se le tiene que tomar atención. Los niños que tienen algún padecimiento de este tipo tienden a ser violentos porque no saben verbalizar lo que quieren, entonces se frustran, entonces le pegan al de al lado, entonces el otro niño se empieza a sentir tampoco parte de, la maestra no le alcanza el tiempo, entonces es un problema multifactorial en casa. El problema de un niño buleado, un niño con un problema de tipo Asperger o cualquier ¿Qué es el Asperger? ¿Cuál es prácticamente, es un cuál problema. prácticamente es el padecimiento del Asperger? El Asperger es un tema en donde hay una falta de contacto con la realidad y en donde hay pues una serie de padecimientos que depende del espectro que tengan, ¿no? Pues niños que dicen muy abruptamente las cosas, que reaccionan sin pensar las cosas, que se supone que es una falta de maduración del lóbulo frontal, que no los frena, que no los lleva a tener este tipo de cosas. Y bueno, yo como autora de Papás de Algodón, Hijos de Cristal, no es que se refiera a discriminar a los niños que tienen padecimientos mentales, sino a un estilo de crianza sobreprotectora que genera que los niños nunca se hagan responsables de sus acciones, Sí. ya sea con Asperger, con autismo o con hiperactividad, y que entonces, ya sea la condición que tengas o un niño que tiene salud mental perfecta, cuando los papás no hacen que sean responsables de sus actos, el niño empieza a hacerse más manga ancha, empieza a cada vez transgredir y transgredir más cosas y más cosas hasta que llega a tener un descontrol de su vida y de sus acciones, y eso es lo que genera un rompimiento social. Por eso, más que una cosa peyorativa, es un tema, no es de que sean niños ahí como despectivamente, sino es un síntoma que los vuelve en una crianza, que se vuelven tan frágiles porque todo así se tira al suelo para hacer berrinche y le dan la manzana, le dan el iPad, le dan esto, le dan el otro, todos Sí. los satisfactores, y cuando no tiene la vida, no le da esos satisfactores, pues obviamente se quieren morir, entonces por eso el aumento de suicidios. A eso es a lo que refiere crianza de, bueno, los niños de cristal y la crianza de algodón, pero no es un tema de salud mental, que claro que sí, esta crianza afecta a la salud mental. Aquí está el asunto de qué tanto, por ejemplo, se pueda poner esto de moda y que muchos jóvenes que están pasando por la adolescencia, por una tristeza, por enojo fácil, ¿no? En una situación normal del desarrollo de la mente de cualquier persona, crean tener este tipo de enfermedades, Sandra, y que se vuelvan hipocondriacos, y es que dicen, no, pues es que padezco esto, y el entorno familiar, entonces sí, no sabe ni cómo resolverlo, Sandra. Sí, y justo en la actualidad, por ejemplo, llegan muchos pacientes y nos dan el diagnóstico que tienen, aquellos malestares con los que ya están teniendo, y bueno, ya llegan con un diagnóstico y ya nada más llegan con nosotros para tratarlo. Entonces, realmente sí, también el acceso a algo relativamente bueno, pero también hay que tener mucho cuidado porque justo ya hay mucha gente autodiagnosticándose, incluso Sí. ya casi dándonos cuál va a ser el tratamiento a llevar, y no se permiten pues también aperturarse a ver realmente si es el malestar, e incluso ya ellos mismos se etiquetan y eso genera que pues empiecen a adoptar incluso síntomas que de principio no tenían y bueno, ya los van acumulando, pero sí, el acceso a la información como siempre es Sí. algo bueno, pero también hay que tener mucho cuidado con ello. Es que sí, hay un montón ya de doctores en internet y entonces ahí ya nada más le pica a uno y no, pues es que sí tengo todos esos males, lo está diciendo alguien que está teniendo muchos seguidores, en fin, vaya problemática en la que nos encontramos, Sandra. Trixia, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y cómo identificar y cómo tratar de evitar, si es que se puede evitar, una enfermedad mental con alimentación, con actividades, con, no sé, orientación. Volvemos en 2 minutos.
1 de cada 3 presenta desgaste mental. Este padecimiento se refleja como tensión en el ámbito laboral, problemas para dormir, depresión y dificultades para concentrarse durante las jornadas laborales. Para mitigar estos efectos, urge que los patrones implementen medidas de apoyo como programas de bienestar, capacitación en manejo de estrés y un entorno de trabajo positivo. Ser físico y puede ser emocional. De tal manera que en lo físico, bueno, tenemos la claridad que es el agotamiento, el cansancio, el trastornos del sueño y por supuesto también hay trastornos alimenticios, es decir, la pérdida de apetito. Y en la parte emocional, pues por supuesto que no se escapa nadie. Sandra, Trixia, hemos hablado más o menos de un sector de chavos. Pero esta situación laboral pues implica a los adultos y esto pues difícilmente se puede quitar. O sea, la presión de llegar temprano, cumplir con las instrucciones que te dan, el ambiente laboral, los tóxicos que siempre hay en los entornos. ¿Qué hacer con esto, Trixia? Bueno, yo considero que el tema de salud mental requiere mucho cuidado personal, en especial en la alimentación, dos cosas. Si comes demasiadas azúcares, siempre vas a tener un aletargamiento porque el azúcar te da un pico de energía y luego baja. Entonces vas a estar como siempre cansado y eso va a hacer que no desempeñes bien tu trabajo y la gente se enoje contigo y entonces te estreses y acaban siendo un círculo vicioso. Sí. En el tema de comer muchas grasas, también las grasas hacen que las neuronas no hablen igual entre ellas. Entonces digamos que neurona 1 con la neurona 2 no hablan porque hay una obstrucción por las grasas. Entonces también hace que pues no razones igual, que te pongas de malas de cualquier cosa y que tú acabes siendo la persona tóxica. Entonces, creo que es algo multifactorial que se arregla comiendo bien, o sea, la verdad literal, come frutas y verduras, haz ejercicio y recuerda que solo es un trabajo, que no es de vida o muerte y que tú si tomas tus tiempos y eres responsable, todo lo puedes solucionar. El problema hoy es que si a ti tu jefe te dice, dame el reporte, te lo tomas muy a pecho, muy a la parte personal y te hiere los sentimientos. En los trabajos nadie te puede herir los sentimientos a menos que ya haya una afrenta directa de que te estén bombardeando o así, pero realmente, o sea, si somos objetivos y adultos maduros, pues la gente no está para herirte por pedirte un reporte. Entonces creo que también hay que quitar el cristal, o sea, la susceptibilidad extrema en los trabajos, porque lo único que vas a hacer es estresarte y pasártela súper mal. Porque aquí, Sandra, yo no sé si esos compañeros tóxicos son naturales. O sea, en la convivencia humana pues siempre hay negritos en el arroz, pero cuando el jefe es tóxico, pues entonces ahí sí ya está más complicado, ¿no? Sí, exactamente. Pues la realidad es que justo como decía Trixia, pues no hay que tomar el trabajo como realmente algo que nos genere tanto estrés. Comentamos mucho aquí con los pacientes, el estrés es algo que nosotros necesitamos y que incluso en la sociedad que vivimos es muy difícil quitar. Sin embargo, lo podemos gestionar de manera adecuada, cuidarnos lo mejor que podamos en nuestros hábitos, nuestros horarios, incluso esta parte también de acercarnos un poco al tema de terapia, algún malestar que yo tenga, y si nosotros lo aprendemos a gestionar, realmente evitamos muchas cosas y de igual manera pues el acceso a la información. Está el famoso burnout, que es como desbordamiento en la parte del trabajo y que ya no nos permite ser funcionales en nuestra dinámica diaria. Entonces el acceso a la información y sí como cuidarlo mucho, pero también prevenir desde todos los aspectos y bueno, saber que el estrés no es malo si nosotros lo sabemos gestionar. El estrés al final nos permite actuar y nos permite resolver en nuestro día a día. Si no tuviéramos estrés, por ahí dirían que el estrés y la ansiedad son la parte que nos permiten sobrevivir. Entonces realmente lo necesitamos. Sí. El tema aquí es que se nos está saliendo de las manos y hay que tratar y regresar otra vez de gestionarlo de la mejor manera. Una situación, Trixia, que manejabas y que han manejado aquí es, pues bueno, no tomar el trabajo tan a pecho, pero si no hay trabajo, si no hay ingresos, la situación económica ahí también es complicada manejarla y eso puede generar, ¿no?, algún tipo de disfunción mental. Bueno, hay un libro que a mí me encanta que se llama Fish, que es siempre se puede elegir cómo hacer el trabajo. O sea, si tú haces a tus clientes amigos, si tú cumples con tus obligaciones y llegas a tiempo, y si tú estás haciendo las cosas con alegría,
Eso es lo que dice ese libro que se llama Fish, que es una joya del libro, que es de un pescador que se da cuenta de que de un trabajo normal, o sea, un burócrata, digamos, que llega a ver cómo trabaja un pescador y se da cuenta que siempre puedes elegir cómo hacer el trabajo para que tu trabajo se vuelva algo satisfactorio. Obviamente no con esto estoy diciendo, ay, ya, que te valga gorro, no llegues, no trabajes, no hagas y cómo vas a vivir. O sea, todos trabajamos para vivir, yo trabajo para vivir. Y la verdad es que cuando tú bendices tu trabajo y hablas bien de él y lo cumples con reparo y con todas las cosas, no tienes por qué estresarte. O sea, te vas a estresar de, ay, tengo una conferencia, tengo que llegar a tiempo y te apuras. Ese estrés te permite llegar a tiempo, como bien dice Sandra. Pero eso no quiere decir que yo voy a estar traumada porque llegué tarde y luego me enojo porque llegué tarde y pues que se esperen, porque eso es el tema que genera mucho estrés negativo. Pero en esta situación, por ejemplo, Sandra, ¿qué tanto tiene uno que enfrentar la crisis económica? Nos dan información de que la inflación está altísima, va uno al mercado, a la tienda, todo está carísimo, no me alcanza, ¿cómo voy a darle a la familia? Pues ese estrés, pues es algo que va más allá del alcance de las personas, de tratar de controlarlo. Sí, la realidad es que hay muchas cosas que en la actualidad se nos salen de las manos, sin embargo, pues nosotros si tomamos en cuenta todo, incluso hasta eso tipo de educación financiera, las finanzas se nos van de las manos, no sabemos gestionar bien toda la economía que nos lleva. Sí, la realidad es que hay una crisis también laboral importante, pero también cómo buscamos trabajo. Mucha gente se queda con lo básico y como que nos cuesta ahí un poquito de trabajo aperturarnos a dónde más puedo encontrar el trabajo. Yo sé que es algo complicado, es algo que realmente se nos sale de las manos, sin embargo, lo podemos gestionar y bueno, como decíamos, a veces la salud mental implica incluso hasta la parte de educación financiera para que nosotros podamos tener incluso una paz o una tranquilidad mucho más funcional. Hay cosas que no controlamos y eso también es importante, soltar aquello que no controlamos y tratar de solucionar. Nosotros, dentro incluso de la terapia, pues hay una técnica que decimos resolución de problemas y es justo, tengo un problema, ¿qué hago para resolverlo? ¿Cuáles son las alternativas que veo para poder solucionar esto que se me está presentando? Hay, por ejemplo, ya el desempleo, la crisis económica. Trixia, cuando muere una persona muy allegada a otra, ¿cómo superar eso? O sea, ¿requieren de terapia? ¿Pueden hacerlo uno mismo? ¿Qué hacer en ese tipo de cosas para ir soltando esos ciclos y seguir adelante? Bueno, a mí me extraña mucho ese tema de que en México se toma la muerte tan a pecho y no se quiere dejar ir a las personas, porque somos un país que tradicionalmente, o sea, hacemos toda una festividad de la muerte y acerca de dejar ir y de estar comunicados en tu corazón con quienes amas. Entonces yo considero que cuando hay fe, o sea, todo se puede trascender, porque al contrario, vas a estar feliz porque esa persona ya trascendió, ya cumplió su misión, como dicen, misión cumplida, ya está en otro plano, está en un lugar mejor, ya no está sufriendo, etcétera. Aquí el problema es cuando muere alguien joven, ¿no? Porque eso sí es inexplicable. O sea, mientras la muerte no se salte generaciones, creo que es más fácil entenderla. Cuando se salta generaciones, pues obviamente se requiere un tanatólogo, se requiere una persona que nos ayude con este dolor tan fuerte de la pérdida de no tener a alguien a quien tú tuviste, le diste la vida. O sea, por eso, mientras la muerte no se salte generaciones, creo que por eso es tan preocupante el tema del suicidio en jóvenes, porque verdaderamente yo no sé cómo una mamá puede seguir viviendo cuando su hijo se quitó la vida. Y por ello yo hago tanto énfasis en el tema de que no eduquemos entre algodones, porque el día que nuestros hijos se enfrenten con problemas que van a enfrentarse por lo mismo que estamos hablando, que la vida cada vez tiene más retos, ese día que tu hijo se quiera quitar la vida porque no sabe cómo solucionar, ese día te vas a arrepentir de haberle solucionado todo. Yo creo que la gestión de emociones empieza desde la cuna, desde la crianza y desde el primer día que abren los ojos en esta tierra y poco a poco irlos entrenando para que sean fuertes y valientes para enfrentar lo que se les presenta. Nos queda un minutito, Sandra. Entonces, con este mensaje que nos dice Trixia es ser de alguna manera egoístas, o sea, cada quien es el centro del universo, cada quien ve la vida desde su propia perspectiva y no influir tanto, y ni siquiera en los hijos, o sea, cada quien va a ir ganando su camino. ¿De eso se trataría, Sandra?
Pues más que nada permitirnos también resolver de diferente manera, tener lo que nosotros llamamos la resiliencia, esa capacidad de enfrentar y de salir de las problemáticas. Entonces realmente no es tanto no apoyarnos, sino permitirnos resolver dentro de lo que podemos y siempre apoyándonos y siempre también sí desde esta parte de ver por nosotros, pero que eso que yo hago no afecte también a los demás, porque ahí ya estoy transgrediendo el tema de los demás, sus límites, su bienestar. Entonces sí, preocuparnos por nosotros, sí, ver esta parte difícil, pero también cómo vamos a resolver, cómo vamos a prevenir y sobre todo tener esta resiliencia, esta capacidad de salir de las problemáticas, porque desafortunadamente los problemas siguen y van a seguir también en la sociedad que estamos viviendo actualmente. Sandra, entonces, un 25% de la población puede tener algún tipo de enfermedad mental. Hay que tener empatía. Lo que tenemos que hacer es ser respetuosos, no juzgar, no prejuzgar a las personas. No sabemos qué hay al interior de su cabeza. Entonces, ser empáticos, ¿no? Ese es el compromiso de que seamos todos muy respetuosos de los demás. Sandra, Trixia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un tema muy interesante esto de la salud mental y cómo manejarla y cómo, si se puede, evitarla. Gracias a las dos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mega Noticias y regresamos con más información. Gracias.